considerábamos la orientación, el biotipo constitucional, considerábamos la facies, la actitud, la marcha, el índice de masa corporal y las mucosas. A continuación vienen los signos vitales. Y una vez que abra la carpeta, viene a continuación la semiología dermatológica, la piel. Cuando tenemos en la piel, tenemos que considerar algunos aspectos importantes. 4 cosas que tenemos que considerar en el encabezamiento de la piel. El fototipo, qué tipo de, si el paciente es albino, si es moreno, si es negro, ese es el fototipo que enseguida lo vemos. Consideramos la humedad de la piel, si está hiperhidrótica, hipohidrótica, anhidrótica, si está excesivamente con sudoración o está seca o está normohidratada. La turgencia y elasticidad. Normalmente la piel no hace arruga, sin embargo, cuando nosotros hacemos un pliegue y se queda, esto ya nos expresa de que existe atrofia o existe una severa disminución de la elasticidad. Entonces, cuando hacemos esta prueba, determinamos si está aumentada o disminuida la elasticidad. El cuarto aspecto es la temperatura. Determinamos si está caliente, si está tibia, si está fría. Para que tengan un parámetro, si está caliente, estamos frente a un hipertiroidismo generalmente, como modelo ejemplo, otras causas también como la fiebre. Si está fría, el hipotiroidismo. Tenemos que comprender que la piel es un espejo y nos puede estar dando muchas orientaciones de una posible enfermedad. O sea que tienen que estar atentos sabiendo que es el órgano más grande, que casi tiene un área de 2 metros cuadrados y un espesor de 2 milímetros. Y si es que se tomara en cuenta el peso real de solamente la piel es 4 kilos, sin incluir la hipodermis, ¿no? Representa el 6% del peso corporal y puede llegar a mantener dentro de los plexos venosos hasta casi 1,800 litros a 2 litros. Y en el caso de una autotransfusión en el shock es el que prácticamente transfiere sangre para compensar el sistema circulatorio. Este es un esquema de lo que es la piel y lo que nosotros vamos a determinar recordando su fisiología, que la piel actúa como barrera, preserva el medio interno, absorbe como una almohadilla las agresiones físicas externas, interviene en la termorregulación, también activa la vitamina D por acción solar, la 1-hidrocolecalciferol, luego se reactivará como 1,25 de hidrocolecalciferol en el riñón. A través de las diversas terminaciones de Malpighi, a través de Batter-Bacini, Meissner, Krause, Ruffini, es la que se encarga de recoger la sensibilidad y ahí se forma el haz espinotalámico que va por el cordón posterior. Es el órgano de la expresión, pues por vasodilatación podemos ver un paciente rubicundo después de un estado de vergüenza, o puede haber una vasoconstricción, palidez en caso de temor, o existe excesiva diaforesis en caso de ansiedad. También es un aspecto del aspecto psicosocial, si es que la piel está cuidada, los pelos, las uñas o no, eso nos está dando una orientación al nivel psicosocial del paciente. También interviene en la lubrificación de la superficie cutánea a través de las glándulas sebáceas, y esto puede ser patológico en el caso de la excesiva secreción de grasa en la seborrea, cuando existe, sobre todo en la mujer, acné, seborrea, signos de androgenización. También interviene en la expresión y en recoger la sensibilidad de la presión, ¿no? En el roce de los pliegues, la reserva nutricional también, lo que se encuentra debajo de la piel, que será motivo del próximo tema. El olor también es característico. En la bromidrosis, por ejemplo, la piel tiene mal olor. En la uridrosis tiene un olor a orina. En la bromidrosis es la secreción de las glándulas aproximadas de olor. Esta es la clasificación de los fototipos y vemos como, por ejemplo, el fototipo 1 es un individuo que se quema fácilmente, nunca se broncea y se enrojece. Esto es propio de los pecosos, pelirrojos o los celtas. Ese es el fototipo 1.
que esto tendrán que colocar en la historia clínica en la parte de piel. El fototipo 2 son pacientes que se queman fácilmente, se broncean poco, son los rubios. El fototipo 3 se queman moderadamente, se broncea progresivamente, son los morenos. El fototipo 4 se queman poco, pero siempre se broncean bien, los latinos. El fototipo 5 se queman raramente, siempre están bronceados, los árabes asiáticos. Y el fototipo 6, que se queman muy raramente, son muy pigmentados como la raza negra. Cuando nosotros tenemos que hacer, aparte de la exploración y sospechamos algún problema de la piel, tenemos que tomar en cuenta el interrogatorio de la piel, además del examen físico, y ocasionalmente tenemos que hacer exámenes complementarios. En dermatología, el diagnóstico se basa en la morfología de las lesiones, por eso el examen físico es muy importante y debe comprender toda la extensión de la piel con luz natural, además de las faneras como los pelos, las uñas y en algunos casos las mucosas. Morfología se refiere a que tenemos que estar muy atentos si existen manchas, por ejemplo, cloasma, si es que existen pápulas en el caso del acné, si existen flictenas en el caso del herpes, si son más grandes las ampollas, como en la epidermolisis bullosa, o en las quemaduras, si existen nódulos, como en el síndrome de von Recklinghausen o los quistes, y los tumores de la piel. Ahora, dentro de la morfología también podemos ver las lesiones secundarias, como la costra, como la fisura, grieta, liquenificación, escara, queloide, etc. Es importante tomar en cuenta también estos aspectos con respecto a la piel. La edad, en la infancia, por ejemplo, es muy frecuente las enfermedades exantematosas, eruptivas, el sarampión, la varicela. El sexo será importante, sobre todo cuando existen algunas lesiones por androgenización. La raza, existen predominancia de algunas lesiones dermatológicas por raza, por ejemplo, en la raza negra. La procedencia geográfica, cuando existe excesiva acción de los rayos UV, por ejemplo, en los sitios donde están por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. La estación del año, en algunos casos, en las estaciones de calor existen, por ejemplo, dermatomicosis, hongos. La ocupación será importante cuando existe exposición a algunos solventes orgánicos, por ejemplo, puede haber impacto en la piel y en las uñas, como por ejemplo las pinturas, como por ejemplo las grasas, etc. El estrato socioeconómico, acá por ejemplo podemos tener un paciente que consulta por prurito y resulta que tiene escabiosis, ¿no? El Sarcoptes scabiei, que es el ácaro de la sarna, y los antecedentes mórbidos, obviamente, en un paciente que es lúpico tendremos una excesiva fotosensibilidad a la luz. En la anamnesis hay que tomar en cuenta el motivo de consulta específico por el cual viene el paciente. El patrón de evolución también es importante. En los exantemas, por ejemplo, en las eruptivas en los niños, los exantemas pueden ser centrífugos si van desde la parte central hacia afuera, o si son centrípetos si van de la parte externa hacia el centro, ¿no? El patrón de extensión o evolución, por ejemplo, la varicela tiene un patrón polimorfo. En un determinado momento existen máculas, pápulas, vesículas y pústulas. Por eso se llama exantema polimorfo. Si existen síntomas asociados, por ejemplo, en las eruptivas existe fiebre, y si existe o no respuesta al tratamiento, aunque en estos casos las pomadas que se utilizan en dermatología ya vienen con corticoide, antimicótico y antibiótico, ¿no? Ahora, las condiciones para hacer el examen físico de la piel implica tener al paciente completamente desnudo, obviamente acompañado para evitar, digamos, el tema de pudor en el paciente y obviamente al lado de una enfermera o un acompañante, ¿no? La iluminación en lo posible tiene que ser natural. En el examen físico tenemos que hacer inspección de la misma lesión, primero prestar toda la atención, luego hacer una inspección de toda la piel, inspeccionar las mucosas. Esto es importante, por ejemplo, en el síndrome de Steven-Johnson,
donde existe una epidermolisis de la piel debido a las sulfas o a la penicilina, y prácticamente existe una epidermolisis, una destrucción de la epidermis. Veremos más adelante el signo de Nikolsky, cómo se va remangando la piel por una acción tóxica. Y esta patología afecta también a las mucosas, lo que se denomina mucositis, ¿no? Es importante inspeccionar los anexos porque si estamos frente, por ejemplo, a una dermatomicosis, podemos también tener una onicomicosis simultáneamente. Hay un compromiso de las uñas también por los hongos e inclusive del cabello, ¿no? Existen algunas cepas de algunos hongos que pueden causar un compromiso también, alopecia o tiña, por ejemplo, ¿no? Y luego el examen general que acompaña porque existen algunas enfermedades que pueden hacer impacto en la piel. Les doy un ejemplo, por ejemplo. Existe el síndrome de Concreite-Canada, donde el paciente tiene pólipos en el colon y tiene alopecia, calvicie inclusive y onicodistrofia. Las uñas crecen mal. Otro, por ejemplo, el signo de Lesser-Trelat, donde existen manchas de color café con leche, similar al von Recklinghausen, pero en este caso existe léntigo más, que son como nevos que son sobresalidos como si fueran una lenteja. Esto nos está orientando a que puede ser un cáncer de colon. Ahora, una vez que hayamos identificado la lesión, tenemos que encasillar, como les mencionaba inicialmente, si la lesión es primaria o la lesión es secundaria. Lo que se tiene que acordar que la lesión secundaria puede ser un recuerdo de lo que fue una primaria. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el paciente ha tenido una úlcera que puede ser motivo por un absceso debido a un estafilococo. Y acá en esta úlcera hay una costra que es como miel seca, melicérica, que es típico del estafilococo. O sea, la primera lesión fue la herida y luego la segunda lesión va a ser la costra. O sea, insistiendo que las lesiones secundarias pueden ser inicialmente primarias y luego consolidan así una lesión secundaria. Es importante también determinar el patrón de agrupación, reiterando acá los exantemas que son centrífugos, centrípedos, y también las configuraciones especiales, si son confluentes o no son confluentes, y el patrón de distribución en las lesiones del cuerpo. Cuando habíamos hablado, por ejemplo, en la varicela, que es un exantema polimorfo, generalmente está presente en el tórax, la cara y en el cuero cabelludo, menos en las extremidades. En el examen físico de las lesiones cutáneas, obviamente hay que establecer cuál es la forma, cuáles son los bordes. Aquí, por ejemplo, podemos hacer hincapié en la psoriasis, que es una enfermedad donde existen placas como si fueran islas, que de un color nacarado, de un color asalmonado, y típicamente los bordes son irregulares y existe el signo de Auspitz, donde tratamos de levantar esta lesión y existe un sangrado en napa. La localización también es importante, el tamaño y la superficie cutánea que está comprometida. Cuando hemos terminado esta inspección, tenemos que determinar cuál es la textura, si es que es una lesión dura, si es una lesión blanda, si es húmeda, si es seca, si está adherida a planos profundos, si es móvil, si es fría, caliente. Obviamente, en este caso, las lesiones que tienen tetradacelso, tumor, calor, rubor, pérdida de función, estamos hablando de una lesión inflamatoria, ¿no? Y si existe sensibilidad. Ahora, dentro de los signos dermatológicos típicos está el signo de Nikolsky y el signo de Darrier, que ya les he mencionado y les muestro aquí a continuación con imágenes. Por ejemplo, este signo, que es el signo de Nikolsky, es típico, les había mencionado, en el síndrome de Steven-Johnson, que es como la piel escaldada, pero por favor no confundan con la piel escaldada. Acá existe un compromiso de epidermolisis tóxica, o también se llama dermatosis multiforme. Es como la papa hervida, pues que se le va saliendo la cáscara, ¿verdad? En este caso lo que sucede es de que existe un gran compromiso tóxico o alérgico de la capa superficial de la piel, en este caso de la epidermis, y se va despellejando de esta manera.
Este signo es clásico del síndrome de Stevens-Johnson y es el signo de Nikolsky. Solamente de aplicar presión a esas zonas de la piel donde vemos comprometida, se va, y con el pulpejo del dedo vamos a ver que se va desprendiendo, y si tenemos este tipo de signo es positivo y es el signo de Nikolsky. Les vuelvo a insistir que es propio del síndrome de Stevens-Johnson. Existe otra enfermedad similar que ustedes van a ver probablemente en los hospitales, porque nosotros tenemos tuberculosis endémica acá, que es el RAFA, la reacción alérgica a fármacos antituberculosos, donde la piel es un tanto diferente por este insulto alérgico, y es que la piel se pone bastante, bastante dura como cartón quemado. Esa es la característica del síndrome de Lyell, o también llamado el RAFA, que es la reacción alérgica a fármacos antituberculosos. Entonces, no olvidar que ese es el signo de Nikolsky. En cambio, el signo de Auspitz es este que les había mencionado. En la psoriasis, ahí vemos las lesiones psoriáticas, que son lesiones como islas nacaradas de un color asalmonado, que están ampliamente distribuidas en todo el cuerpo. Pueden estar en el cuero cabelludo, pueden estar en el tórax anterior, tórax posterior, extremidades. En el inicio son bastante pruriginosas, y la característica del síndrome de Auspitz es cuando nosotros intentamos retirar un poco esta lesión, empieza el sangrado en napa, como ven en esta imagen inferior, en la mano. Entonces se define que el signo de Auspitz, que ocurre en la psoriasis específicamente, es la aparición de hemorragias en napa, o también llamado rocío hemorrágico, tras la extracción de estas placas o escamas en la psoriasis. Ahora, el signo de Darien. Todos estos signos son patrones elementales de piel que los tienen que grabar, es motivo de examen. El signo de Darien es cuando nosotros escarificamos la piel con un alergeno, o cuando el paciente está muy susceptible o tiene, digamos, una hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 2, donde escarificamos al paciente con un alergeno. Esto generalmente se hace en la consulta de dermatología, cuando se va a averiguar la causa de las alergias que puede tener un paciente. En el antebrazo se van mapeando, cuadriculando, ejemplo, unos 10 cuadrados, y en cada cuadrado se va escarificando un alergeno diferente. Entonces, después de cierto tiempo, si es que hace abón, entonces estamos frente a un positivo para ese alergeno específico que hemos escarificado en ese cuadrado correspondiente. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la PPD, la prueba de la proteína purificada derivada, que es una prueba para los pacientes que sospechamos que tienen tuberculosis, o sospechamos de que están no vacunados o tienen una reacción pobre a la vacuna. Esta prueba se hacía muy frecuente antes, ahora probablemente ya ha cambiado un poco. Sin embargo, la esencia es la misma. Lo que queremos determinar a través de la reacción de la ampolla, si es que existe abón, perdón, no ampolla. Este abón, dependiendo del tamaño en milímetros inclusive, se va midiendo. Cuantos más milímetros tenga el abón, quiere decir que ese paciente responde bastante bien al alergeno que le hemos puesto, en este caso la PPD, y nos está hablando de que existe una muy buena inmunidad. Sin embargo, si el abón es muy pequeño o no reacciona, es una reacción anérgica, entonces este paciente prácticamente está desprovisto de una adecuada inmunidad contra, en este caso, la tuberculosis, y es un aviso de que este paciente pues está en potencial riesgo de hacer complicaciones de tuberculosis, como meningitis tuberculosa, una tuberculosis miliar, etcétera, ¿no? Entonces, insisto que es una prueba donde nosotros no solamente al escarificar un alergeno, sino al frotar un dedo, aparece este abón, y luego se hace eritematoso, se sobreleva y el signo es positivo. Una vez que hemos hablado de estas lesiones, quizás un poco mencionar el signo del Leser-Trelat, que aquí no está graficado, L-E-S-S-E-R, separado T-R-E-L-A-T, el signo del Leser-Trelat, donde les mencionaba que
Existen unas lesiones que son lentiginosas, oscuras, pardas, cafés, en la espalda sobre todo, y pues esto nos está orientando a que el paciente puede tener un cáncer gastrointestinal, ejemplo, un cáncer de colon, ¿no? Entonces, en este caso, la piel nos está avisando o nos está anticipando de que pueden existir lesiones que nos están indicando en algún sitio del cuerpo que existe un cáncer. Otro modelo sería, por ejemplo, en el síndrome de Neigh o síndrome de Carney, donde encontramos nevos que son de color azul. Estos nevos pueden estar relacionados con tumores que son gelatinosos en la aurícula, que son los mixomas. A esto se llama el síndrome de Neimocarney, que son típicos y ustedes pueden ampliar su conocimiento buscando en internet. Este es el síndrome de Carney. O también les hablaba del síndrome de Concrete-Canadá. Y les puedo mencionar así un montón de lesiones que tienen impacto en la piel. Por ejemplo, en el síndrome de Peutz-Jeghers, donde existen manchas de color negra en las mucosas y pólipos en el intestino, ¿no? Entonces, como ven, la piel no deja de ser una expresión y un espejo de lo que puede estar en el cuerpo. Ahora, ingresando a las mismas lesiones que esto lo tienen que mencionar, hemos hablado que en el encabezamiento de la piel consideramos el fototipo, la humedad, la temperatura y la turgencia y elasticidad. Una vez que hemos terminado de mencionar esas características de la piel en nuestro paciente, comenzamos a revisar y a buscar lesiones primarias. Las lesiones primarias son las que aparecen en una piel previamente sana. En cambio, las secundarias pueden ser producto de una lesión primaria previa, como agresión externa sobre la piel o como consecuencia de las lesiones primarias, como menciona este slide. El conjunto de lesiones elementales se llama erupción y pueden ser monomorfas cuando todas las lesiones son iguales. Ejemplo, el sarampión es un exantema maculopapular, existen sobre todo pápulas. En cambio, es polimorfa cuando existen múltiples tipos de lesiones, como es la varicela que les he mencionado, donde existen lesiones polimorfas. En un momento existen máculas, pápulas, vesículas, pústulas, ¿no? Por eso se llama polimorfa. Es un exantema polimorfo, típico de la varicela. En cambio, insistiendo, monomorfas, podemos tener esta lesión del sarampión. Otro ejemplo sería en el síndrome de mano-pie-boca, donde existen flictenas e inclusive ampollas solamente en la boca, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Este es el síndrome de mano-pie-boca, que es provocado por un virus, que es el virus Coxsackie. Ahora, dentro de las lesiones primarias hay todas estas. La mácula, por ejemplo, podemos encontrar en el síndrome de Sturge-Weber-Dimitri, donde quizás alguna vez ustedes han visto en la cara una mancha color rojo vino en la cara. Probablemente ustedes han hablado con el que están viendo la lesión y ustedes lo primero que se imaginan que es un lunar de nacimiento. A partir de ahora tienen que considerar que esta lesión de color rojo vino es el síndrome de Sturge, donde se caracteriza porque es un hemangioma del trigémino. Y no solamente existe impacto en la piel, sino que puede tener este paciente retraso mental y convulsiones. Un ejemplo de pápula es el molusco contagioso y las verrugas. Un ejemplo de placa, la psoriasis, ¿no? Que habíamos mencionado. Un ejemplo de nódulo, los schwannomas o los neurinomas, como por ejemplo en el síndrome de von Recklinghausen, que les había mencionado en la anterior clase y les había mostrado, la facies leonina, ¿no? El abón o rocha, que es propio de las dermatopatías alérgicas, las vesículas en el herpes, esto puede ser a nivel de los labios, el herpes labial, el herpes genital, el herpes zóster. Les había mostrado también una imagen de facies que el virus del herpes es neurotrópico, pues le gusta estar en los nervios y este podría llevar a un síndrome relacionado a la parálisis facial, que era el síndrome de Ramsay-Hunt. Las ampollas, la diferencia con la vesícula es el tamaño. Más de 20 milímetros se considera ampolla y esto podemos encontrar en las quemaduras o podemos encontrar en la epidermolisis bullosa, por ejemplo, que es el síndrome de piel de mariposa o es la epidermis bastante muy delicada, ¿no? Las pústulas, cuando encontramos abscesos en la piel,
cuando encontramos compromisos de pus en la piel, ustedes por microbiología ya han aprendido de que existen los gérmenes piógenos como el estrafilococo y el estreptococo. Sin embargo, por mucho, cuando encuentren una lesión de pus en la piel, piensen en estafilococo. Hemos hablado también que las lesiones costrosas son como la miel seca, por eso se llama costras melicéricas. Y la característica diferente con el estreptococo es que el estreptococo no produce absceso, produce celulitis. Y la celulitis no es lo que las gordas bajan de peso y ven esas zonas fofas entre la piel y el tejido solar subcutáneo. La celulitis semánticamente en medicina o en semiología se refiere a la inflamación del tejido celular subcutáneo. O sea, cuando existe una zona donde ustedes perciben que existe tetradacelso, tumor, calor, rubor, dolor, pérdida de función, están frente a una celulitis, lo que se denomina también más técnicamente como escarlatina, ¿no? Y esto es provocado por la toxina de los estreptococos. Ahora, estas son las lesiones provocadas por estos gérmenes piógenos como el estreptococo y el estafilococo. Pero si la lesión es más profunda y destruye la aponeurosis o la fascia, estamos frente a un germen mucho más grave. A esto ya se llama fascitis necrotizante y podemos estar frente a un anaerobio, por ejemplo. Acá pueden revisar lo que es el síndrome de Fournier, por ejemplo, que es una lesión profunda por anaerobios, sobre todo a nivel de la región glútea y la región pudenda, por gérmenes agresivos, por gérmenes anaerobios que ya han superado la piel y el tejido celular subcutáneo y han provocado una lesión profunda por debajo de la fascia. Ahora, las lesiones secundarias puede ser la escama, por ejemplo. Tenemos algunas enfermedades congénitas que son un poco raras, pero se las menciono como la ictiosis, por ejemplo. Podemos tener la costra como lesión secundaria, que en realidad es un fenómeno de reparación en cualquier herida. Existen costras específicas que les insisto, las costras melicéricas en el estafilococo, que son como miel seca. La escara o gangrena, vemos en pacientes que están mucho tiempo echados en decúbito y pues peor si son huesudos, existen zonas de presión a nivel de las nalgas, a nivel de los codos, a nivel de los talones. Entonces en este sitio, como el paciente peor si es neurológico no se mueve, entonces existen zonas de presión y estas zonas de presión van a llevar a lesiones isquémicas y luego a la necrosis, ¿no? A la gangrena. La erosión y escoriación. La diferencia entre fisura y grieta. La fisura es como una herida que hubiese hecho por un cuchillo bastante filo, o sea, los bordes son bastante regulares. En cambio, una grieta es cuando existen los bordes que son irregulares. Ahora, la escoriación es lo que comúnmente llamamos como rascado, ¿no? Como raspado, ¿no? Esa es la escoriación. En cambio, la erosión es cuando ya se pierde sustancia, digamos, dependiendo de la cantidad de piel. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, el scalp, SCALP, el scalp es cuando, por ejemplo, en un accidente de moto, ejemplo, se ha remangado el cuero cabelludo del paciente. A esto se llama scalp y es un ejemplo de erosión. Ahora, la úlcera, pondremos otro modelo, ya hemos hablado de los pacientes que están en posición hipostática mucho tiempo. Pondremos un ejemplo del síndrome postflevítico, por ejemplo, cuando existen varices, el retorno venoso es malo en los pies y existe un cambio de color, hacia un color oscuro pardo a nivel de las extremidades, y a esto se llaman lesiones tróficas. Es muy frecuente encontrar acá úlceras. Estas úlceras están en el malleolo interno generalmente. Y esta es la característica, la ubicación. Las úlceras que están en el malleolo interno son típicamente provocadas por un síndrome postflevítico. En cambio, las úlceras que están en el malleolo externo, esas ya tienen otra etiología, como por ejemplo la hemólisis. Las cicatrices también son lesiones secundarias.
Y las cicatrices pueden tener un acápite acá, por ejemplo, las lesiones que son queloides, las cicatrices hipertróficas, dependiendo de la característica de reparación fibroblástica en el paciente, pueden ser queloides o pueden ser no estéticas, ¿no? Y se considera una lesión de tipo secundario. Hemos hablado aquí, vamos a profundizar con respecto a la mácula, que es una alteración del color sin relieve, ¿no? Recuerden el síndrome de Sturge-Weber-Dimitri, pueden también mentalizar lo que es el cloasma, las manchas que tienen las embarazadas durante algunas personas, ¿no? En las regiones genianas, el cloasma, el melasma y el síndrome de Sturge-Weber-Dimitri tienen que definir como una alteración sin relieve del color. No hay cambio en la textura, no es palpable, ¿no? Esta puede ser eritematosa, como les he mencionado, puede ser purpúrica. Acá les tengo un ejemplo, por ejemplo, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es un síndrome que es muy grave, que es la púrpura por meningococo, en el caso de la meningitis por meningococo. Es muy típico porque este paciente tiene un shock profundo, compromiso de la cápsula suprarrenal, existe una apoplejía de la cápsula suprarrenal y coagulación intravascular diseminada. Las hiperpigmentadas, que acá insistimos, es el melasma, el cloasma, por ejemplo, en el caso de las embarazadas. Las hipopigmentadas, tendríamos aquí un modelo que es el vitiligo. Entonces ahí ya lo tienen claro, que la mácula es una alteración del color sin relieve, y pueden tener, por ejemplo, ejemplos, Sturge-Weber-Dimitri, pueden tener Waterhouse-Friderichsen en el caso de las purpúricas, pueden tener el melasma cloasma en el embarazo, y si son hipopigmentadas, el vitiligo. Aquí tienen, por ejemplo, un niñito que tiene un síndrome de Sturge-Weber-Dimitri que les había mencionado anteriormente, que es una mácula de color rojo vino. Corresponde a un hemangioma del trigémino, y que no solamente está relacionado a esta lesión de piel y del trigémino, sino también que existe un compromiso en algunos casos neurológico, como convulsiones, retraso mental, etc. A la derecha vemos una mancha equimótica, ¿no? Esto producto de un golpe, probablemente ha existido extravasación de sangre y se ha consolidado en esta lesión. Aquí tenemos una mancha de nacimiento oscura. En el lado derecho vemos el nevo de Ota o el nevo de Ito. ¿Alguna vez ustedes han tenido que ver en la esclera lunares? Porque para semiología ya no se llaman lunares, sino son los nevos. El nevo de Ota es un nevo que se encuentra en la esclera y da, a diferencia de Sturge-Weber, esta característica en la piel. Es como una piel más oscura, ¿verdad? En este caso hay que tener un especial cuidado porque estos nevos son amartomatosos y son tumorales, ¿no? En este caso específico hay que tomar esta consideración. Aquí tenemos también otros modelos, donde por ejemplo podemos ver un nevo amartomatoso en la primera imagen de la izquierda. Podemos ver en la imagen del medio una zona de un nevo rubí, que es un nevo de color rojizo, y vemos que está asentado sobre una placa de vitiligo. En la extrema derecha vemos unas lesiones papulosas, que es propio del molusco contagioso, por ejemplo. Aquí un tatuaje, aquí vemos unas manchas de vitiligo, como también en la cara de este niño, ¿no? Ahora, con respecto a la pápula, en este caso la lesión es una elevación circunscrita de la piel de menos de 1 centímetro, debida a un aumento del componente celular o estromal. Si existe una reacción estromal, existe una reacción parenquimatosa en la piel, si es que ustedes quieren, de los componentes de la dermis y epidermis. Estas pápulas pueden ser de tipo benigno, pueden ser malignos o simplemente pueden ser inflamatorias. La lesión elemental, con más formas y superficies distintas y con las que expresa un mayor número de enfermedades. Acá tenemos, por ejemplo, algunas causas en la clasificación.
Pueden ser epidérmicas, dérmicas o dermoepidérmicas. O sea, esto refiere a la profundidad. Las epidérmicas son superficiales, puede haber un compromiso más profundo dérmicas o pueden ser las dos capas, dermoepidérmicas. Y aquí están las que les puedo mencionar. Por ejemplo, las pápulas planas en el líquen plano, las hemisféricas en el nevo melanocítico intradérmico, las ligeramente sobrelevadas en la paniculitis, la acuminada en el eczema agudo. El eczema es una lesión de piel que no siempre tiene etiología o es difícil de encontrarla. En general, a la lesión de piel muchos dermatólogos le llaman eczema. La papilomatosa, que es un nevo intradérmico. La digitiforme, que es una verruga, que ya les había mencionado dos ejemplos, ¿no? La verruga y además el molúsculo contagioso, que aquí está. La umbilicada es el molúsculo contagioso. Con que de esto ustedes graben, digamos, por lo menos dos, el molúsculo contagioso, la verruga, me doy por conforme. Aquí están ejemplos, por ejemplo, acá en la primera figura de la izquierda ven un eczema. Probablemente en este caso no siempre se puede encontrar una causa etiológica, sin embargo está ahí en la piel, pues hay una lesión papulosa, parece inflamatoria. Entonces, la lesión elemental es una pápula y probablemente el diagnóstico, así no encontramos etiología, va a ser un eczema, ¿no? En este caso, de la derecha, estas lesiones numulares, que es como moneda, es muy típico encontrar en los hongos, por ejemplo, en la dermatomicosis. Aquí vemos otro ejemplo. En la derecha vemos un nevo melanocítico, que también es un ejemplo de pápula. Aquí encontramos un molusco contagioso. Acá al lado de esta imagen del ojo vemos una imagen umbilical al centro, ¿no? Esto es molusco contagioso. Aquí encontramos otro nevo, por ejemplo, y aquí encontramos una pápula que ya tiene un contenido citrino que es correspondiente a una vesícula, ¿no? Así es el herpes, ¿ya? Ahora, en la placa la elevación es más de 1 centímetro. Esa es la diferencia de la pápula. La pápula era menos de 1 centímetro, la placa es más de 1 centímetro. Esto podemos encontrar, por ejemplo, cuando existe dermatosis. Hemos hablado del síndrome de Stevens-Johnson. En las toxicodermias, por ejemplo, a las sulfas, el Bactrim, por ejemplo, ustedes lo deben conocer, el Bacterol. En algunos pacientes pueden producir esto. La psoriasis más raramente y las dermatitis que tienen mucha grasa, la seborrea, que pueden llevar a esto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de psoriasis en la placa de la derecha, ¿sí? Es típico de esta lesión. Aquí vemos unas lesiones psoriáticas en varios lugares del cuerpo, ¿no? Ahora, el abón es una pápula rosada o edematosa de poco relieve. Desaparece en menos de 24 horas. Se caracteriza por evanescencia. Este es el signo de que les había hablado de Darrier, donde existe un abón, ¿no es cierto? Cuando se produce una escarificación o cuando existe una reacción de la misma piel sin que haya una escarificación de un alergeno o un antígeno sobre la piel, ¿no? Esto es propio de la urticaria, para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, el paciente tiene antecedentes alérgicos y está en contacto con, por decir, con un colchón donde existen bastantes ácaros. Entonces el paciente presenta esta lesión que ven en la derecha, que son típicas de las alergias cutáneas, ¿no? En la imagen inferior izquierda ven lo que se llama dermografismo. Esto no está muy relacionado, digamos, a las lesiones que son alérgicas. El dermografismo se refiere a cuando nosotros dibujamos una letra, digamos, en la piel y se queda bastante marcado y quizás en relieve. A esto se llama dermografismo, ¿no? Esto ya es constitucional del paciente. Los nódulos son lesiones sólidas, redondeadas, palpables, duras, que se originan, puede ser en la dermis o en la hipodermis, y tienen un tamaño superior a 1 centímetro. Pueden ser inflamatorias, pueden ser tumorales, pueden ser también como el ejemplo del molúsculo contagioso, que pueden ser umbilicadas como una cúpula, y muchas veces pueden ser de una consistencia indurada o elástica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos modelos de nódulos, los quistes sebáceos, los quistes dermoides, el schwannoma, son
motivos y causas de estas lesiones. La vesícula y la ampolla. La vesícula tiene menos de 0,5 y mayor a 0,5 es la ampolla. Hemos dicho que la vesícula es propia del herpes, la ampolla, las quemaduras o epidermolisis bullosa, el síndrome de piel de mariposa, ¿no? Eso puede estar localizado en la epidermis, en la unión de la dermis-epidermis o en la sola dermis. El contenido puede ser suero, puede ser pus, puede ser sangre o mixto, ¿no? Recuerden, si es pus, se llama pústula, ¿no? Aquí tenemos estas lesiones. Miren, por ejemplo, en los labios tiene costras melicéricas, que es propio de estafilococo, ¿no? Acá en la figura de la derecha vemos imágenes como un suero, como si fuera lavado de carne, que es propio de alguna reacción probablemente dermatológica. Aquí vemos en el pulpejo del dedo una ampolla y aquí vemos una reacción inflamatoria que tienen vesículas en el lado derecho. La pústula, la diferencia es que el contenido es purulento. Hemos dicho que el germen que produce esta lesión generalmente es estafilococo. Cuando tengan esta lesión, sospechen altamente que están frente a un estafilococo. En cambio, el estreptococo es el que produce erisipela o celulitis, ¿verdad? Ahora, el absceso es una colección de pus en la dermis, o sea, es mucho más profunda y es fluctuante cuando lo tocamos. Acá vemos prácticamente un ejemplo y unas fotos muy bien documentadas para que ustedes puedan recordar. Acá en la axila, por ejemplo, es muy frecuente estas lesiones probablemente en un individuo que constantemente se está rasurando las axilas, puede haber una obstrucción de uno de los poros excretores de secreción acá y se produce un absceso, ¿no? Aquí vemos un absceso odontógeno en el lado derecho, se ve bastante brillante, ¿no es cierto? Aquí se ve tetradacelso y probablemente si lo tocamos es bastante fluctuante. Esto sí es peligroso, porque los abscesos dentarios, en muchos casos que hemos visto en el Hospital Viedma, pueden llevar hacia una mediastinitis y eso lleva a un shock séptico profundo, grave, ¿no? Es muy delicado. Cuando lo vean, pues no tarden en hacer diagnóstico y enviar o transferir al área correspondiente. Los quistes pueden ser dermoides, sebáceos, también pueden ser fluctuantes, pueden tener superficie lisa, son mucho más profundas y pueden tener una cápsula y a la palpación fluctúan. Aquí tenemos quistes dermoides, quistes sebáceos, puede haber también una extravasación de líquido articular o quistes, estos son los quistes sinoviales. Ya dentro de las lesiones secundarias hemos hablado que pueden clasificarse de acuerdo a la solución de continuidad, pueden ser erosión, úlcera, fisura, si tienen un residuo sólido eliminable, la escama, la costra, la escara, si son consecuencia de un proceso reparativo, atrofia de cicatriz. La atrofia en semiología dermatológica se llama morfea. ¿Ya? Con respecto a la erosión, es la pérdida superficial de la epidermis sin llegar a la dermis que cura sin cicatriz. Aquí tenemos imágenes más claras, tenemos fotos, ¿verdad? Cuando se produce por rascado, por ejemplo, en la imagen del medio, se llama escoriación. Esto es típico, por ejemplo, en la escabiosis, ¿no? El ácaro de la sarna. Las úlceras son pérdidas de sustancia. Aquí en la imagen de la izquierda vemos un síndrome postflevítico, les había hablado, cuando existen varices, un retorno venoso bastante comprometido y acá se producen úlceras, hemos dicho en la parte interna, ¿no? Hacia el malleolo interno, porque el malleolo externo ya tiene otra etiología, pueden ser por hemólisis. Vemos diversas características, imágenes que son muy claras para ustedes y más fáciles. Con respecto a la fisura, es una solución de comedonia de piel profunda y estrecha. Aquí vamos a ver unas imágenes de las fisuras. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el talón por sequedad. Aquí en los surcos interdigitales, probablemente este paciente tiene alguna actividad, por ejemplo, las lavadoras de ropa, por ejemplo, ¿no? Pueden ir lesionando constantemente estas regiones. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión en los labios. Esto puede ir muy frecuente en el síndrome de Lesch-Nyhan, por ejemplo, donde el paciente se va mordiendo los dedos, las uñas, los labios, se va arrancando pedazos, ¿no? Es la característica de este síndrome de Lesch-Nyhan.
Inclusive he visto imágenes en el internet donde a estos niños, cuando son excesivos en esta lesión autolítica, les colocan así unas máscaras como si fueran pacientes psiquiátricos para evitar que se vayan automutilando, ¿no? Y aquí vemos también unas zonas del talón que por excesiva sequedad se han fisurado, ¿no? Ahora, las escamas son laminillas de queratina en la capa superficial córnea que se va descamando por pedazos. Esto se puede encontrar, por ejemplo, en la pitriasis versicolor, en la pitriasis alba, y aquí vemos estas lesiones que son características, ¿no? Cuando existe excesiva sequedad, por ejemplo, lo que en semiología dermatológica se llama anhidrosis, una disminución severa de la humedad, ¿no? Esto podemos ver en el hipotiroidismo, podemos ver en algunas enfermedades ya mucho más complejas. Las costras, que es una otra lesión secundaria, vemos que es por la desecación de fluidos en el intento de reparación, puede ser suero, sangre, pus. Se forman por la evolución de las lesiones por el contenido líquido, ¿no? Aquí también ven diversos tipos en fotografía de costras. La escara, les he mencionado que son lesiones que se producen en pacientes que están mucho tiempo echados, por ejemplo, peor si son huesudos, se comprime, digamos, la circulación y aparecen zonas de hipoperfusión, y acá existe un esfacelo o pérdida de sustancia, y pues dependiendo del cuidado puede ir inclusive hacia una gangrena, ¿no? La atrofia, hemos hablado de que se llama en semiología morfea. Un típico modelo de atrofia es, por ejemplo, las vergetudes, que en semiología se llaman hacia las estrías. En el Cushing, por ejemplo, una disminución del peso muy rápido, pueden encontrar las típicas vergetudes que son de color azulado, ¿no? Y las cicatrices que pueden ser hipertróficas, atróficas, queloide, como vemos acá en las imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen a la izquierda vemos una cicatriz de la parotomía. Sin embargo, estas otras cicatrices son realmente queloides, ¿no? Bastante hipertróficas y estéticamente realmente preocupantes, mucho para el paciente que las tiene. Ahora, dentro de las lesiones vasculares tenemos púrpura, petequias, equimosis, angiomas, teleangiectasias, que son como lunares, como si fueran arañitas, y los hemangiomas capilares. Esta es la púrpura. Les había mencionado el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, por ejemplo, una meningitis meningocócica, que es típica esta imagen de la izquierda, así es la púrpura por Waterhouse. Y las petequias que se producen cuando existen lesiones hematológicas como una plaquetopenia, por ejemplo, ¿no? Una disminución de las plaquetas. Las equimosis, lesiones que son rojo-purpúreas, no decoloradas a la presión. Esto es porque ha habido una lesión traumática, una extravasación de sangre, y pues en el tiempo ha habido una descomposición de estos componentes y se ve ampliamente, probablemente conocido por ustedes, ¿no? Existen algunas otras lesiones, por ejemplo, hemos hablado que los nevos pueden ser azules en el caso del síndrome de Carney, pero también pueden ser pardos, pueden ser apizarrados, pueden ser cafés, pueden ser negros, y pueden ser como acá, pueden ser rojos, los nevos rubí. O los angiomas cuando son pequeñas arañas vasculares. Podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de Rendu-Weber-Osler o en alteraciones hepáticas. En los pacientes cirróticos van a ver como un signo característico y presente en los pacientes cirróticos. Estas son las teleangiectasias. En el síndrome de Rendu-Weber-Osler, inclusive el lóbulo de la nariz puede convertirse como si fuera una frutilla, ¿ya? Estos son los hemangiomas. Recuerden el síndrome de Sturge-Weber, que son como si fuera un lunar, ¿verdad? Y las lesiones especiales, para terminar, como son la liquenificación, surco, cordón, esclerosis, hipoequilodermia, que no es motivo de examen, solamente para mencionarles. Es una presentación larga y no me arrepiento de haberme adelantado, porque las otras dos presentaciones como signos vitales y tejidos celular subcutáneos son más cortas. Pues a propósito he utilizado este tiempo para, quizás me he extendido un poco con las disculpas de ustedes, pero es así.
la piel es bastante larga y pues no me arrepiento de haber quitado un poquito más de tiempo. No sé si tienen preguntas, les escucho.